¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa ¿Y Jesús qué haría? Dando gracias a Dios por este día que nos permite continuar compartiendo con ustedes el amor de Dios. Y bueno, yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolos y compartiendo con ustedes este mensaje del amor de Dios. Dios es amor y te ama. Pueden comunicarse nuestros teléfonos si tienen alguna duda, pregunta sobre este tema que hemos estado desarrollando. Ya tenemos algo de tiempo hablando sobre el valor salvífico del sufrimiento y todo lo que esto implica. Este documento de verdad tienen que leerlo, tienen que saborearlo con calma, porque es muy enriquecedor, es realmente algo que puede cambiar y debe de cambiar muchas de las cosas como las contemplamos, las entendemos y las comprendemos. Pero bueno, nuestros teléfonos aquí 689-7390-91 y 92, 689-7390-91 y 92. También tenemos Denver, Colorado, área 720-229-5642, 229-5642. Y también nuestra página de internet www.montemaria.org. Las redes sociales: Jorge Zárraga Sacerdote, Madre Blanca Margarita, M Blanca, o es en el Face es Madre Blanca MJM. Madre Blanca MJM. También tenemos Misterio de Fe o Montemaria Radio y Televisión. Y bueno, pues es en este tiempo en donde hemos estado meditando un poquito sobre este ámbito del documento La Salvificis Doloris del Papa Juan Pablo II. El último número que habíamos visto era el número 25, que estuvo bastante largo, y ahí nos habíamos quedado. Estábamos empezando este elemento, el número 6 el capítulo 6 de este documento de la Salvificis Doloris, el Evangelio del Sufrimiento. Habíamos visto el número 25 e íbamos a empezar el número 26. Le voy a pedir a Madre que nos haga favor de leer. Creo que está un poquito largo. Vamos por estrofas, porque si no se nos va a ir muy rápido. Vamos a ver. Nos dice el número 26: si el primer gran capítulo del Evangelio del Sufrimiento está escrito a lo largo de las generaciones por aquellos que sufren persecuciones por Cristo, igualmente se desarrolla a través de la historia otro gran capítulo de este Evangelio. Lo escriben todos los que sufren con Cristo, uniendo los propios sufrimientos humanos a su sufrimiento salvador. En ellos se realiza lo que los primeros testigos de la pasión y resurrección han dicho y escrito sobre la participación en los sufrimientos de Cristo. Por consiguiente, en ellos se cumple el Evangelio del sufrimiento y a la vez cada uno de ellos continúa en cierto modo a escribirlo, lo escribe y lo proclama al mundo, lo anuncia en su ambiente y a los hombres contemporáneos. Muy bien, vamos a ver este número y trataremos de ir meditando. Recuerden que no son clases, es lo que podemos ir aprendiendo de esta palabra, de este documento que estamos meditando, estamos aprendiendo de la Salvificis Doloris. Y entonces, en este número 26, ¿qué es lo que nos dice? Si el primer gran capítulo del Evangelio del Sufrimiento está escrito a lo largo de las generaciones por aquellos que sufren persecuciones por Cristo, y aquí estamos hablando los 3 primeros siglos de la Iglesia, los 3 primeros siglos, 4 primeros siglos, viene esta persecución, que mencionan 10 persecuciones que se hizo a lo largo de estos primeros siglos de los emperadores romanos, siendo la última, creo, la más grande, la más cruenta, la más sangrienta.
pero dice, de generaciones por aquellos que sufren persecuciones por Cristo, igualmente se desarrolla a través de la historia otro gran capítulo de este evangelio. El evangelio, estamos hablando del evangelio del sufrimiento. Y luego dice, lo escriben todos los que sufren con Cristo. Hay quienes sufren por Cristo y hay quienes sufren con Cristo. Hay que saber distinguir, no es que sean malos o menos, sino que los que sufren por Cristo quiere decir los que defendieron la fe, los mártires. Los que sufren con Cristo son aquellos que ofrecen sufrimiento en unión al de Cristo, sin precisamente martirio como tal, pero su sufrimiento físico, su sufrimiento emocional, sufrimiento moral, por las injusticias que están viviendo, por las causas de sus propios pecados donde se arrepienten, y bueno, pues es este sufrimiento unido. Entonces, el que sufre con Cristo y el que sufre por Cristo. Dice, lo escriben todos los que sufren con Cristo, uniendo los propios sufrimientos humanos a su sufrimiento salvador. Esto lo habíamos visto en todo el número anterior, del número 25, ¿no? Pero son esa unión que se hace de mi sufrimiento al sufrimiento de Cristo. En ello se realiza lo que los primeros testigos de la pasión y resurrección han dicho y escrito sobre la participación en los sufrimientos de Cristo, ¿sí? Dice, en ello se realiza lo que los primeros testigos de la pasión y resurrección han dicho y escrito sobre la participación de los sufrimientos. O sea, esto ya venía contemplado desde los inicios, y Pablo lo decía, suplo o completo, no suplo, completo ni con mis sufrimientos lo que le faltó a la cruz de Cristo. Ya hemos meditado esto, ya sabemos a qué se refiere este elemento. No es solamente así como que realmente le falta a Cristo un sufrimiento. Él ya hizo todo lo que se necesitaba realizar para nuestra salvación. Ahora lo que nos hace falta a nosotros es entender este elemento de la salvación en Cristo, y es cuando yo soy capaz de unir mi sufrimiento al sufrimiento de Cristo, ¿sí? En ello se realiza lo que los primeros testigos de la pasión y resurrección han dicho y escrito sobre la participación. Por consiguiente, en ellos se cumple el evangelio del sufrimiento, y a la vez, cada uno de ellos continúa en cierto modo escribiéndolo. Cada una de las personas que viven esa experiencia de su sufrimiento unido a Cristo están escribiendo ese evangelio del sufrimiento, donde nos unimos en cuerpo, en alma, en mente, en todo lo que se puede, nos unimos por la salvación de las almas que Dios nos ha encomendado. Entonces dice, por consiguiente en ellos se cumple el evangelio del sufrimiento, y a la vez cada uno de ellos continúa en cierto modo escribiéndolo. Lo escribe y lo proclama al mundo, lo anuncia en su ambiente a los hombres contemporáneos. O sea, el que está padeciendo, el que está sufriendo, está proclamando. ¿Pero por qué? Porque lo une al de Cristo. Y el que proclama su sufrimiento y lo une al de Cristo se vuelve portador también de esta buena nueva de bendición, de salvación. Vamos a ver la segunda estrofa, madre. A través de los siglos y generaciones se ha constatado que en el sufrimiento se esconde una particular fuerza que acerca interiormente el hombre a Cristo, una gracia especial. A ella deben su profunda conversión muchos santos, como por ejemplo San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, etc. Fruto de esta conversión es no solo el hecho de que el hombre descubre el sentido salvífico del sufrimiento, sino sobre todo que en el sufrimiento llega a ser un hombre completamente nuevo. Halla como una nueva dimensión de toda su vida y de su vocación. Este descubrimiento es una confirmación particular de la grandeza espiritual que en el hombre supera el cuerpo de modo un tanto incomprensible.
Cuando este cuerpo está gravemente enfermo, totalmente inhábil, y el hombre se siente como incapaz de vivir y de obrar, tanto más se ponen en evidencia la madurez interior y la grandeza espiritual, constituyendo una lección conmovedora para los hombres sanos y normales. Ok. A través de los siglos y generaciones se ha constatado que en el sufrimiento se esconde una particular fuerza que acerca interiormente al hombre a Cristo. El domingo yo planteaba, y lo puse ahora que compartía la prédica del domingo, qué difícil es confiar en la semilla del reino, porque no vemos, no sentimos, no palpamos, y muchas veces puede ser de mucho dolor. En cambio, lo que me presenta el mundo ya construido, o sea, el placer, el poder, esto lo siento, lo palpo, lo huelo. En la semilla del reino va cargada de sufrimiento, va cargada de dolor. Y se ha descubierto, gracias a Cristo, gracias al Espíritu Santo, que el que sufre tiene una fuerza que hay que saberla descubrir, hay que saberla palpar, no con los sentidos, sino con la fe, con esa conciencia de la trascendencia del instrumento, que se puede hacer algo maravilloso con todos nosotros, para que podamos entender esto, ¿no? Por eso dice, una particular fuerza que acerca interiormente el hombre a Cristo, una gracia especial. Creo que Madre Blanquita y un servidor podríamos hablar de esta experiencia, de ver personas que están en ese sufrimiento, en ese dolor intenso, y cómo tienen, en medio de todo, tienen paz, o tienen una capacidad que uno diría, oye, pues, ¿de dónde le viene esa fuerza a esa persona, ¿no? Si está pues en agonía o trae un dolor muy intenso. Me convertí a una religiosa que estuvo ahí en el hospital con el padre Lares. Jaime Lares, sí. Y dice que pues cuando lo veían con los dolores intensos, como el medicamento ya no le disminuía su dolor ni nada, y que el padre decía que se sentía alegre de saber que estaba participando de la misericordia de Dios. Pero lo que más le admiraba a esta religiosa que trabaja en el hospital, pues ha visto muchos enfermos y todo, era la paz con que el padre ofrecía su dolor, porque sabía que era redentor, unido a la cruz de Cristo. ¿Y cuántos no nos ha tocado ver de alguna manera enfermos así, ¿no? Que están ofreciendo, están trascendiendo. Socorrito, sí. Socorrito que ya, pues ya el Señor la llamó a su presencia y va teniendo pues ese ofrecimiento y una fuerza increíble, porque pues ya la enterrábamos desde hace más de 2 años a doña Socorrito, y por alguna causa no se dio, no se da esa situación, pero es redentor. O sea, hay una gracia especial. A ella deben su profunda conversión muchos santos. O sea, cómo a través del sufrimiento muchos llegaron a la santidad. Óiganlo bien, quien quiera buscar la santidad sin el sufrimiento, déjeme decirle que se está pues haciendo tarugo, se está engañando. No podemos ser santos si no hay sufrimiento. Y no porque lo busquemos, porque es consecuencia del pecado, es consecuencia de lo que Satanás pone, y cuanto más lo pone a aquellos que quieren servir a Dios. Dice, a ella deben su profunda conversión, a esta gracia especial en el sufrimiento, muchos santos, como San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola. Fruto de esta conversión no solo el hecho de que el hombre descubre el sentido salvífico del sufrimiento, sino sobre todo que en el sufrimiento llega a ser un hombre completamente nuevo. También el sufrimiento ofrecido por otros. Podríamos hablar de una Santa Elena, la mamá, ¿sí, Santa Elena? La mamá de San Agustín. Santa Mónica. Santa Mónica, que va a estar en oración pidiendo por la conversión de su hijo. Y cómo le dolía a Mónica ver a su hijo en esa actitud, ver a su hijo perdido en el sexo, perdido en las corrientes filosóficas que pues lo arrastraban de alguna manera, ¿no? No le permitían. Por eso
Dice, fruto de esa conversión no solo el hecho de que el hombre descubre el sentido salvífico, sino que se hace un hombre nuevo. Imagínense todo lo que las mamás le han quitado a sus hijos cuando no les permiten encontrar en ese sufrimiento la capacidad de vivir, de caminar, de descubrir, de visualizar todo lo que el hijo puede crecer, madurar, llegar a ser. Muchos adultos ahora, y pues es triste, ¿no? Descubrir que no son capaces de cargar con el sufrimiento que a veces acarrea una relación. Y cuando las cosas no son así como que, pues ya me separo. O si no me separo, guardo dolor, guardo resentimiento. Y esto lo voy a reflejar en mi trato hacia mi pareja. Hay mujeres que guardan resentimiento y ya no tienen intimidad con el esposo. Hay mujeres que guardan resentimiento y están cantando. En el primer momento en que pueden, le echan en cara, pero no a él, enfrente de todos. De los hijos, de los amigos, de los vecinos, de los familiares, ¿sí? Y empiezan a sacar todo eso. O sea, en lugar de encontrar ese acto redentor, ese proceso de maduración, obviamente, pues solos nosotros no podemos, tendríamos y tenemos que aprender a hacerlo desde la sanación interior y desde la visión de que el sufrimiento me ayuda a crecer, me ayuda a madurar. Desgraciadamente muchos desaprovechan esa oportunidad porque desde niños a lo mejor no nos enseñaron, no nos acompañaron en ese proceso y terminamos pues bastante mal, bastante confundidos e inmaduros. Haya como una nueva dimensión de toda su vida y de su vocación. O sea, se encuentra como una nueva dimensión, como una cuarta dimensión, ¿no? Que normalmente no estamos en esa dimensión, pero cuando la encuentra, el hombre vive en una dimensión nueva, en una dimensión que va a ser de trascendencia, de bendición, de mucho amor, pero de un ofrecimiento que puede transformar completamente a la persona. Por eso, una nueva dimensión, ya el dolor es como ponerse unos lentes que te permite ver algo que antes no veías. O sea, en su vida y en su manera, o sea, en su propia vocación, ya le encuentra sentido a lo que está padeciendo, ya le encuentra sentido a lo que está entendiendo. Va a ser muy importante para todos nosotros. Ok, dice más adelante, haya como una nueva dimensión toda su vida y toda su vocación. Este descubrimiento es una confirmación particular de la grandeza espiritual que en el hombre supera el cuerpo de modo un tanto incomprensible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Este descubrimiento de gracia especial en el sufrimiento, ¿sí? Se puede ver que por mucho que se tenga un desarrollo en el cuerpo, fisicoculturismo y todo lo control del cuerpo de una manera que a veces es increíble ver personas lo que pueden hacer con su cuerpo, pero dice que la grandeza espiritual, que el hombre supera el cuerpo de modo un tanto incomprensible, ¿sí? Que el que logra pasar por el dolor, por el sufrimiento, y logra esta madurez, pues es llegar a una superación. Ya no me preocupa, no descuido, pero ya no es el centro el cuerpo. Lo cuido, lo respeto, pero no es el centro, es el espíritu. Y es cuando el santo, el hombre que ofrece su vida, y todo eso pues va a ser muy interesante para poderlo vivir. Dice, cuando este cuerpo está gravemente enfermo, totalmente inhábil, y el hombre se siente como incapaz de vivir y de obrar, tanto más se ponen en evidencia la madurez interior y la grandeza espiritual. Qué hermoso sería que nuestros viejos, nuestros ancianos, las personas con enfermedades crónicas, las personas que por un accidente ya viven en una situación de limitación física,
pudieran entender y pudieran llegar, ¿sí?, a esta grandeza espiritual. A una, dice, la madurez interior y la grandeza espiritual, constituyendo una lección conmovedora para los hombres sanos y normales. Tenemos gente maravillosa, podemos hablar de un Memo Nuño, es increíble, es un joven con parálisis cerebral, con limitaciones, y si ustedes vieran, él no se limita para venir. Creo que de los que todos los que tenemos programas en Monte María, es el que nunca ha fallado a su programa. Y miren que a veces lloviendo, y a veces, no sé, Memo, aunque a veces no puede venir, pues, pero llama por teléfono. Y tiene parálisis cerebral, ¿sí? Y él se mueve, su mami le metió unas friegas de dolor en el cuerpo para que él pudiera moverse. Y mis respetos. O sea, un crecimiento, una madurez espiritual. Recuerdo un evento que tuvimos de la sanación de la familia hace muchos años y que él participó. Y él decía, ustedes pueden ver que yo tengo parálisis cerebral, pero hay mucha gente que tiene parálisis espiritual y eso es más grave. O sea, aquellos que teniendo un cuerpo sano, están paralizados espiritualmente. No podemos ser capaces de caminar por en medio del dolor y del sufrimiento y terminamos siendo limitados. Y bueno, en este elemento vamos a ir comprendiendo que esta situación sirve de testimonio, de fortaleza para aquellos que pues no están con esta situación del dolor, y pues nos damos cuenta cuán inmaduros podemos ser los que no estamos enfermos, lo que no estamos padeciendo, y apenas tenemos un problema, tenemos una situación, ya salimos corriendo, quejándonos, molestos, porque ¿cómo me pasa esto a mí? ¿Cómo esto? Y dices, no, los mayores evangelizadores a través de la historia han sido los mártires, y aquellos que en su sufrimiento y en su dolor, en sus limitaciones, por enfermedad, por accidente o por nacimiento, trascienden y enfrentan eso con esa madurez, con esa fortaleza, con esa paz interior. Entonces, esto es lo que nos dice la segunda estrofa. Vamos a la tercera. Madre Blanquita, por favor. Esta madurez interior y grandeza espiritual en el sufrimiento ciertamente son fruto de una particular conversión y cooperación con la gracia del Redentor crucificado. Él mismo es quien actúa en medio de los sufrimientos humanos por medio de su Espíritu de verdad, por medio del Espíritu Consolador. Él es quien transforma en cierto sentido la esencia misma de la vida espiritual, indicando al hombre que sufre un lugar cercano a sí. Él es, como maestro y guía interior, quien enseña al hermano y a la hermana que sufren este intercambio admirable, colocado en lo profundo del misterio de la redención. El sufrimiento es, en sí mismo, probar el mal, pero Cristo ha hecho de él la más sólida base del bien definitivo, o sea, del bien de la salvación eterna. Cristo, con su sufrimiento en la cruz, ha tocado las raíces mismas del mal, las del pecado y las de la muerte. Ha vencido al artífice del mal, que es Satanás, y su rebelión permanente contra el Creador. Ante el hermano o la hermana que sufren, Cristo abre y despliega gradualmente los horizontes del reino de Dios, de un mundo convertido al Creador, de un mundo liberado del pecado, que se está edificando sobre el poder salvífico del amor, y de una forma lenta pero eficaz, Cristo introduce en este mundo, en este reino del Padre, al hombre que sufre, en cierto modo a través de lo íntimo de su sufrimiento. En efecto, el sufrimiento no puede ser transformado y cambiado con una gracia exterior, sino interior. Cristo, mediante su propio sufrimiento salvífico, se encuentra muy dentro de todo sufrimiento humano y puede actuar desde el interior del mismo con el poder de su Espíritu de verdad, de su Espíritu Consolador. Muy bien, dice,
Esta madurez interior y grandeza espiritual en el sufrimiento, óiganlo bien, mujeres, por favor, ayuden a sus hijos a tener ese crecimiento y esa madurez. Ciertamente son fruto de una particular conversión y cooperación con la gracia del Redentor crucificado. Ok, aquí hay un elemento que no podemos quitar, porque si no entonces el sufrimiento se vuelve una cárcel, se vuelve una desesperación, una angustia, un sinsentido, y es la redención, o sea, la experiencia de Cristo resucitado, que ha vencido el sufrimiento, que ha vencido el dolor, que ha vencido todas estas realidades que pues nos permite ahora al que está padeciendo, al que está sufriendo, pues vivirlo de una manera interesante, plena, completa y total. Por eso, el sufrimiento sin la redención, pues terminamos completamente locos. Él mismo es quien actúa en medio de los sufrimientos humanos por medio de su espíritu de verdad, por medio del Espíritu Consolador. De hecho, es uno de los títulos que se le da al Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador, el que viene a consolarnos, el que viene a fortalecernos, el que viene a veces a sanarnos y a darnos esa visión diferente, que es precisamente la promesa: yo no los dejaré, yo les enviaré mi Espíritu, que les recordará y les enseñará. Y una de las enseñanzas es a tener esa fuerza espiritual en el dolor. Él mismo es quien actúa en medio de los sufrimientos humanos por medio de su Espíritu de verdad, por medio del Espíritu Consolador. Él es quien transforma en cierto sentido, óiganlo bien, Él es quien transforma en cierto sentido la esencia misma de la vida espiritual. ¿Quieren tener una vida espiritual? Tienen que estar preparados al sufrimiento, no porque lo busquemos, sino porque todos los ámbitos de la vida del hombre pasamos por el sufrimiento, pero un elemento importante dentro de la vida espiritual va a ser el sufrimiento, ¿sí? Dice, Él es quien transforma en cierto sentido la esencia misma de la vida espiritual, indicando al hombre que sufre un lugar cercano a sí. Él es, como maestro y guía interior, quien enseña al hermano y a la hermana que sufren este intercambio admirable, colocado en lo profundo del misterio de la redención. Hay un intercambio, mi sufrimiento y el sufrimiento de Cristo unidos, hay un intercambio de bendición, hay un intercambio de fortaleza. El sufrimiento es en sí mismo probar el mal. Óiganlo, no quiere decir que estamos exentos al mal. Vamos a probar el mal, porque el sufrimiento es producto del mal. Jesús viene a entrar en el mal, se mete como, imagínense esa obra del caballo de Troya, que se les regala en señal de paz a la ciudad, y pues dejan el caballo, pero los soldados estaban dentro del caballo, entra, y ya que está dentro, en la noche salen los soldados y destruyen la ciudad, la toman. Entonces Jesús aparentemente pierde porque muere, padece, sufre, pero es como ese caballo de Troya, entra a la muerte y ya dentro de la muerte vence a la muerte. Solamente Cristo podría entrar para vencer la muerte y vencer el sufrimiento, como ese caballo de Troya. Es un señuelo, era una trampa para poder vencer al enemigo. Jesús no es que sea trampa, pero pues sí engaña a Satanás. ¿Por qué? Porque él al asumir el sufrimiento prueba el mal, entra en el mal sin en que él haga el mal, pero él carga la maldad, él carga el pecado del hombre, de todos los hombres, y entra a pasar por la situación del sufrimiento y de la misma muerte. Y ya que está aparentemente preso, derrotado, él vence desde dentro de la muerte a la misma muerte, al pecado y al mismo demonio, y ya se presenta como victorioso. Entonces el sufrimiento es en sí mismo probar el mal, pero Cristo ha hecho de él la más sólida base del bien definitivo. O sea, lo meditamos en programas anteriores, como el sufrimiento ya es
de una nueva creación, una nueva forma de vivirlo. El sufrimiento ya es redentor, ¿sí? Es redentor. Pero Cristo ha hecho de él, el sufrimiento, la más sólida base del bien definitivo, o sea, del bien de la salvación eterna. Si Cristo no hubiera padecido, no hubiéramos podido ser salvados. Él tenía que entrar, sufrir y padecer. Estaba escrito, dice la Escritura, estaba escrito, y el mismo Jesús lo dice, está escrito, que el Hijo del Hombre va a ser torturado, va a ser humillado, va a morir y va a resucitar. Está escrito. Cristo con su sufrimiento, dice, el sufrimiento es en sí mismo probar el mal, pero Cristo ha hecho de él la más sólida base del bien definitivo, o sea, del bien de la salvación eterna. Cristo con su sufrimiento en la cruz ha tocado las raíces mismas del mal. ¿Sí? ¿Quién fue, entre comillas, quien venció a Cristo humanamente hablando? El mal, el egoísmo, el pecado. Fue tocado y fue dañado y fue muerto por el mal. ¿Sí? Cristo mismo con su sufrimiento en la cruz ha tocado las raíces mismas del mal, las del pecado y las de la muerte, lo que yo les decía, ¿no? Ha vencido al artífice del mal, que es Satanás. ¿Dónde lo vence? Primero lo vence en el desierto, en las tentaciones. Lo vence en el huerto, en el momento también y lo vence en la cruz al morir y al resucitar. Porque la forma como murió también es muy importante. Él no murió odiando, él no murió lleno de odio o de reclamo, de pleito con el mundo, con los fariseos o con el mismo Dios. O sea, la forma como murió, y obviamente pues lo vence al resucitar completamente. Por eso dice, ha tocado las raíces mismas del mal, las del pecado y las de la muerte. Ha vencido al artífice del mal, que es Satanás, y su rebelión permanente contra el Creador. Ante el hermano o la hermana que sufren, Cristo abre y despliega gradualmente los horizontes del reino de Dios en un mundo convertido al Creador, de un mundo liberado del pecado que se está edificando sobre el poder salvífico del amor. Y no de una forma lenta, y de una forma lenta, pero eficaz. Cristo introduce en este mundo, en este reino del Padre, al hombre que sufre, en cierto modo, a través de lo íntimo de su sufrimiento. En efecto, el sufrimiento no puede ser transformado y cambiado con una gracia exterior, sino interior. Cristo, mediante su propio sufrimiento salvífico, se encuentra muy dentro de todo sufrimiento humano y puede actuar desde el interior del mismo con el poder de su espíritu de verdad, su espíritu consolador. A ver, voy a tratar de traducir esto. Yo les decía, Cristo, el caballo de Troya es una historia muy interesante porque va a ser de guerra, una guerra que se va a dar entre dos pueblos, que es, pues, en esa guerra, obviamente es una obra de género biográfico, que son aproximadamente unos 10 libros, yo calculo, de esta obra, pero que va a ser muy interesante para nosotros poder entender. Espérenme, aquí no es, ya, aquí está. Fue un artilugio con forma de enorme de caballo de madera que se menciona en la historia de guerra de Troya y que según este relato fue usado por los griegos como una estrategia para introducirse en la ciudad fortificada de Troya. Tomado por los troyanos como un signo de su victoria, el caballo fue llevado dentro de los gigantescos muros, sin saber que en su interior se ocultaban varios soldados enemigos. Durante la noche los guerreros salieron del caballo, mataron a los centinelas y abrieron las puertas de la ciudad para permitir la entrada del ejército griego, lo que provocó la caída definitiva de Troya. Bueno, entonces Cristo, hagan de cuenta que es como ese caballo de Troya, donde aparentemente ¿quién venció? El sufrimiento, el pecado y Satanás. Entonces Cristo entra como caballo de Troya al sufrimiento, entra a la muerte y vence el sufrimiento, vence la muerte y vence a Satanás. Ahora, cuando el hombre está sufriendo,
Cristo quiere entrar en ese cuerpo doliente a través de su redención, a través de su amor, para ayudarnos también a vencerlo. Y a vencerlo no quiere decir que nos lo quite, quiere decir que nos da la fuerza, nos da, sí, dice, en efecto, el sufrimiento no puede ser transformado y cambiado con una gracia exterior, sino interior. O sea, el sufrimiento ya no lo veo como ni un fin, o como lo peor, o como un callejón sin salida, sino es a través del sufrimiento salvífico, se encuentra muy dentro de todo sufrimiento humano. Cristo entra como caballo de Troya en nuestro sufrimiento, en nuestras vidas, y actúa desde el interior del mismo con su espíritu de verdad, el espíritu consolador. Se sienten consolados. Yo tengo un testimonio de una jovencita que quiero mucho, como si fuera mi hija, Jackie Verónica, una joven increíble, con un temple, tiene dolores intensos, ya está, le han hecho estudios, le han querido hacer no sé qué tantas cosas y no la han encontrado. Está perdiendo la mirada, la vista, está perdiendo la memoria y unos dolores intensos de cabeza. Y platico mucho con ella y dice, yo sé que de todo esto Dios va a sacar algo bueno. O sea, y es una jovencita, no estoy hablando ni siquiera, no tiene ni 25 años, tendrá cuando mucho 20 años, si no es que menos. Y con una entereza y una fortaleza, o sea, ha habido un crecimiento en ella espiritual increíble, que no han tenido muchos. Y esto es precisamente porque Dios está en ella. Y es esta experiencia que la ha llevado a poder madurar de esta manera. Muy bien, vamos a la siguiente estrofa, madre, por favor. No basta el Divino Redentor. El Divino Redentor quiere penetrar en el ánimo de todo paciente a través del corazón de su Madre Santísima, primicia y vértice de todos los redimidos, como continuación de la maternidad que por obra del Espíritu Santo le había dado la vida. Cristo moribundo confirió a la siempre Virgen María una nueva maternidad espiritual y universal hacia todos los hombres, a fin de que cada uno, en la peregrinación de la fe, quedará junto con María, estrechamente unido a Él hasta la cruz, y cada sufrimiento regenerado con la fuerza de esta cruz se convirtiera desde la debilidad del hombre en fuerza de Dios. A ver, tenemos una pregunta aquí de mi querida Marilena Trillo. Dice, buenas noches, Padre, con el sufrimiento de Dios, ¿es por eso que nosotros tenemos que aprender a sufrir? No queda claro. ¿Es por Satanás que sufrimos? Sí, el sufrimiento no viene de Dios. El sufrimiento viene por Satanás, por el pecado, y nos trae la muerte, y nos trae la enfermedad. No podíamos nosotros superar, no podríamos nosotros vencer por nosotros mismos nada de esto. Entonces Jesús, en el ejemplo del caballo de Troya, se deja agarrar, pero dentro de él viene, pues aparentemente es un hombre cualquiera, pero dentro de él está el mismo Dios, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es el único que podía romper desde dentro lo que el hombre no puede romper. Entonces, él va a entrar en el sufrimiento, lo rompe, él va a entrar en la muerte, la rompe y va a vencer a Satanás. El sufrimiento es probar el mal, es participar del mal del mundo. La enfermedad no es de Dios, pero es consecuencia del pecado del hombre. La muerte no es de Dios, es consecuencia del pecado del hombre y obviamente de Satanás. Pero cuando nosotros ya lo experimentamos en el amor de Dios, donde Cristo va a padecer eso, pero ya no se quedó atorado ni en el sufrimiento, ni en el dolor, ni en la muerte. Cristo, al resucitar, rompe todo eso y nos permite descubrir que nosotros podemos también romperlo. Vamos a tener que pasar por el dolor, sí, el sufrimiento y por la muerte, pero ya la resurrección a nosotros nos da una visión completamente nueva, ¿sí? Cristo toca el mal con su sufrimiento. Cuando nosotros sufrimos, también estamos tocando el mal. Espero haber contestado su pregunta, mi querida Marilena.
Ok, dice, no basta. El Divino Redentor quiere penetrar en el ánimo de todo paciente a través del corazón de su Madre Santísima, primicia y vértice de todos los redimidos. Como continuación de la maternidad que por obra del Espíritu Santo le había dado la vida, Cristo moribundo confirió a la siempre Virgen María una nueva maternidad espiritual y universal hacia todos los hombres. Mujer, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. A fin de que cada uno, en la peregrinación de la fe, quedara junto con María, estrechamente unido a él hasta la cruz, y cada sufrimiento, regenerado con la fuerza de esta cruz, se convirtiera desde la debilidad del hombre en fuerza de Dios. O sea, María participa, María es puesta como madre de la iglesia, y su hijo, que es la iglesia, todos nosotros, vamos a tener que padecer en esa cruz, pero María está ahí también con nosotros, acompañándonos, haciendo esa acción de estar en la cruz. La Virgen María como una nueva maternidad espiritual y universal hacia todos los hombres, a fin de que cada uno, en la peregrinación de la fe, acuérdense, la fe es la obediencia, quedará junto con María estrechamente unido a Dios, o sea, a Cristo, hasta la cruz. O sea que el sufrimiento de cada uno de nosotros nos va a llevar a la cruz. Esto es un hecho. Y cada sufrimiento regenerado con la fuerza de esta cruz, o sea, cada sufrimiento que yo tengo ofrecido en la cruz a Cristo, ofrecido mi sufrimiento, mi dolor en esta cruz, se convirtiera desde la debilidad del hombre en fuerza de Dios. Por eso Pablo dice, yo presumo de mis debilidades, porque en mis debilidades se manifiesta la fuerza de Dios. Si yo hago algo bueno, es la fuerza de Dios. Si yo amo, es el amor de Dios. Si yo perdono, es el perdón de Dios que actúa en mí, no soy yo. Ok, vámonos a la siguiente estrofa. Por este proceso interior, no se desarrolla siempre de igual manera. A menudo comienza y se instaura con dificultad. El punto mismo de partida es ya diverso. Diversa es la disposición que el hombre lleva en el sufrimiento. Se puede, sin embargo, decir que casi siempre cada uno entra en el sufrimiento con una protesta típicamente humana y con la pregunta del por qué. Se pregunta sobre el sentido del sufrimiento, busca una respuesta a esta pregunta a nivel humano. Ciertamente pone muchas veces esta pregunta también a Dios, al igual que a Cristo. Además, no puede dejar de notar que aquel a quien pone su pregunta sufre él mismo, y por consiguiente quiere responderle desde la cruz, desde el centro de su propio sufrimiento. Sin embargo, a veces se requiere tiempo, hasta mucho tiempo, para que esta respuesta comience a ser interiormente perceptible. En efecto, Cristo no responde directamente ni en abstracto a esta pregunta humana sobre el sentido del sufrimiento. El hombre percibe su respuesta salvífica a medida que él mismo se convierte en partícipe de los sufrimientos de Cristo. La respuesta que llega mediante esta participación a lo largo del camino del encuentro interior con el Maestro es a su vez algo más que una mera respuesta abstracta a la pregunta acerca del significado del sufrimiento. Esta es, en efecto, ante todo, una llamada, es una vocación. Cristo no explica abstractamente las razones del sufrimiento, sino que ante todo dice, sígueme. Ven, toma parte con tu sufrimiento en esta obra de salvación del mundo, que se realiza a través de mi sufrimiento, por medio de mi cruz. A medida que el hombre toma su cruz, uniéndose espiritualmente a la cruz de Cristo, se revela ante él el sentido salvífico del sufrimiento. El hombre no descubre ese sentido a nivel humano, sino a nivel del sufrimiento de Cristo. Pero al mismo tiempo, de ese nivel de Cristo, aquel sentido salvífico del sufrimiento desciende al nivel humano y se hace, en cierto modo, su respuesta personal. Entonces el hombre encuentra en su sufrimiento la paz interior e incluso la alegría espiritual. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice? Por este proceso interior no se desarrolla siempre de igual manera. O sea, no es paso 1, paso 2, paso 3, sino que cada ser humano es diferente. Somos muy complicados, ¿sí? Incluso lo podemos ver, dos hermanos que hayan vivido exactamente lo mismo, no responden igual. Sí, es bien interesante esto. Pues obviamente en el proceso del sufrimiento y del dolor, pues es
único, porque así único es cada ser humano. A menudo comienza y se instaura con dificultad. El punto mismo de partida es ya diverso. Diversa es la disposición que el hombre lleva en su sufrimiento, o sea, la preparación, la disponibilidad, el entendimiento. Se puede, sin embargo, decir que casi siempre cada uno entra en el sufrimiento con una protesta típicamente humana y con la pregunta del por qué. Esto es así como que lógico. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Se puede, sin embargo, decir que casi siempre que uno, ok, ¿por qué? Se pregunta sobre el sentido del sufrimiento y busca una respuesta a esta pregunta a nivel humano. Ciertamente, pone muchas veces esta pregunta también a Dios, al igual que a Cristo. Además, no puede dejar de notar que aquel a quien pone su pregunta sufre él mismo y por consiguiente quiere responderle desde la cruz, desde el centro de su propio sufrimiento. Sin embargo, a veces se requiere tiempo, hasta mucho tiempo, para que esta respuesta comience a ser interiormente perceptible. En efecto, Cristo no responde directamente ni en abstracto a esta pregunta humana sobre el sentido del sufrimiento. El hombre percibe su respuesta salvífica a medida que él mismo se convierte en partícipe de los sufrimientos de Cristo. Es todo un proceso que Dios mediante vamos a meditar estas dos últimas estrofas que nos faltan, esta que acabamos de leer y una más para terminar el número 26. Aquí le vamos a dejar, no sé si tenemos alguna pregunta o participación, mientras voy a dar la bendición. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Amén. ¿Tenemos alguna? No. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te y ama. te ama.